desarrollado ya con toda una personalidad pastoral en el ámbito afro, sobre todo en la cuestión de relación con instituciones educativas, con todo lo que tiene que ver con los procesos de etnoeducación infantil y juvenil. Y me escribe un mensaje diciéndome eh, que siguen caminando. Me manda una fotografía donde, más que fotografía, una especie de invitación a la inauguración de la biblioteca que le pusieron por nombre Caribou Leo, ¿sí? Que podría traducirse en una especie así como de comunidad que lee o lectura comunitaria, porque en Caribou tiene como esta intención de fraternidad, de comunidad, de comunión, de participación, donde mucha gente no quería acercarse porque decían que era peligroso, ¿no? Y es bonito saber que ahora están naciendo y consolidándose iniciativas no solo de acompañamiento pastoral, sino de crecimiento humano, ¿no? Y de transformación de la cultura en camino de desarrollo, de crecimiento humano y espiritual pues de estos grupos humanos que antes eran invisibilizados, que eran poco escuchados, que no eran considerados como importantes en una sociedad que en el tiempo donde yo estuve o cuando yo estuve era bastante discriminatoria, ¿no? De hecho, era muy común escuchar este dicho: negro corriendo ladrón, blanco corriendo deportista, ¿no? Y esto era una convicción profunda en la sociedad, comenzando también por los mismos afrodescendientes, ¿no? Y en este mensaje Carlos me dice: seguimos, hermano, su obra no morirá, haciendo referencia a todo ese camino que hicimos juntos, todo ese esfuerzo de que hicimos juntos, de ir creyendo que era posible que esa visión discriminatoria se podía transformar, se podía mejorar, se podía humanizar esa sociedad. Me acompaña su mensaje con varias fotografías de niños y jovencitos afros que están siendo beneficiados de este espacio o de esta fundación, porque él creó la Fundación Caribou, así se llama, con esta finalidad de etnoeducación, de recreación de la cultura en la ciudad, ¿sí? Y al ver tantos niños, tantos jóvenes beneficiados y que ahí se van forjando su personalidad específica como una fuente de riqueza, no solamente humana, sino espiritual y cultural para la sociedad, no solamente ecuatoriana, sino que sobre todo ahora que todo trasciende los tiempos y las distancias, ¿sí? Se están convirtiendo también en una fuente de riqueza para todos nosotros, para todo el mundo, ¿no? ¿Por qué es importante para mí compartir con ustedes este mensaje que Carlos me mandó la semana pasada? Porque esto me hace pensar y me hace experimentar el poder tremendo que tiene la fe, ¿sí? Y tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el creer, ¿sí? ¿Y creer en quién? Cuando tú estás acompañando a un ser humano, en este caso, recordando a Carlos como joven afrodescendiente, ¿sí? Hijo de un pueblo que la sombra de la esclavitud todavía alcanza su presente, y por eso todavía las frases de no tengo, no sé, no puedo, no me toman en cuenta, están muy presentes en su credo profundo, ¿sí? Y eso hace que la inseguridad, la inferioridad, la duda de que pueden ser capaces, capaces de transformar su realidad adversa, de
de que tengan el poder de cambiar la situación, ¿sí? De que tienen un saber y un conocimiento que no solamente es como se dice, necesario para ellos, sino que también el mundo los necesita y que por eso no solamente son importantes, sino son un tesoro humano, un tesoro para la humanidad, ¿sí? Entonces, todo eso no era creíble para el afrodescendiente en ese tiempo, ¿sí? Y sobre todo porque quienes habían caminado con ellos durante varios años, acompañándolos pastoralmente, pues les habían, con gestos, con actitudes, con comportamientos, con acciones, con proyectos, ¿sí? Con una manera de estar en medio de ellos, les habían hecho sentir que eran pobres, que eran incapaces, que eran víctimas solamente y que no podían ser sujetos de transformación social y eclesial. Esa actitud, esa manera de caminar con ellos reforzó la sombra de la esclavitud y los ubicó en ese lugar del objeto y de la dependencia de otros que no eran afrodescendientes. Y entonces para nosotros es muy importante creer, pero en el camino con la gente tenemos que aprender, ¿sí? O a perder más bien el miedo de creer en la gente, de creer en ellos, creer que son capaces, ¿sí? En confiarles, en confiar en ellos, ¿sí? Y sobre todo también creer que ellos tienen un saber que nosotros como agentes de pastoral, que sobre todo llegamos de fuera, no tenemos, ¿sí? Y entonces creer que ese otro ser humano que vamos a acompañar no solamente tiene la misma dignidad que yo, sino que tiene también la misma capacidad de ser responsable, ¿sí? Consigo mismo y con su pueblo. Es decir, es capaz de generar sus propias respuestas en las circunstancias en las que se encuentra, ¿sí? Y que tú estás ahí caminando al lado de él, pero de una manera subsidiaria, es decir, que solamente interviene en caso de ser necesario, ¿sí? Pero si lo pueden ir resolviendo con su propia creatividad, con su propia sabiduría, con sus propios recursos espirituales, culturales y humanos, e históricos también, entonces no tienes por qué intervenir. Estás ahí como compañero de camino para quizás ayudarles a mirar algunos detalles de su historia, de su espiritualidad, de su riqueza humana y cultural, sí, pero es solamente como una presencia de hermano y de compañero de camino, pero no de alguien que los va a sustituir en su responsabilidad y los arrincona al lugar del objeto y de la dependencia. Pues esto es lo que me recuerda su mensaje de Carlos, las imágenes que estoy mirando en sus fotografías y en este video que me comparte. Y mi corazón vuela, ¿sí? Vuela a esos años cuando estábamos en el 1998, cuando Carlos llegaba con Marcita, una que fue misionera afro de la segunda generación, que ya una adulta mayor y que pues quería rescatar la cultura afro en la ciudad y tenía su grupo de danza, allá se llama de marimba, ¿sí? de niños, y Carlos iba ahí con ella y le ayudaba porque era como el jovencito mayor, digamos, de este grupo de danza y música afro, ¿sí? Pero estaba vista desde esa perspectiva folclórica y cultural, digamos, en este sentido, pero no tenía esta dimensión misionera y pastoral como la tiene ahora con Carlos, ¿no? Y recuerdo mucho cómo quienes ya habían trabajado varios años, muchos años con los afrodescendientes, pues me decían que el afro no podía comprometerse en cuestiones serias, en proyectos ya más formales y que requerían procesos, ¿no? Porque no tenían la capacidad, no tenían la preparación y también no tenían el hábito de ser responsables, me decían algunos
que trabajaban ya desde hace mucho tiempo con los grupos afrodescendientes. Y cuando yo me encontré con Carlos, ¿sí?, que llegaba al centro afro, ¿sí?, comencé a creer que Dios quería con él abrir caminos a través de la cultura afro, ¿sí? Yo no sabía cómo se debería hacer, pero yo sí creía que él sí podía saber cómo hacerlo, ¿sí? Y confiar, y soltar, ¿sí? Y dejar que vaya abriendo caminos y que no se sintiera solo, solamente eso, ¿sí? Y ahora que me envía todas estas imágenes y estos videos, pues no me queda más que decir que la fe tiene un poder grandísimo, no solamente para liberar a las personas, sino también para transformarlas en una riqueza humana y espiritual para el mundo. Una vez que aprende a creer en él mismo o en ella misma, ¿sí?, una vez que logras convencerlo o convencer a la persona de que el único cuerpo que Dios tiene para salvar al mundo, y en este caso para salvar a los afrodescendientes, para acompañarlos en sus procesos de liberación y de crecimiento, de desarrollo y de salvación, es su cuerpo, no tiene otro cuerpo, ¿sí? Entonces van a gastar su vida todos los días y todo el día en esa, como se dice, en ese caminar junto con su pueblo, ¿sí?, pero con la certeza de que Dios actúa desde ellos y con ellos, ¿no? Me parece que esto fue el trabajo más que realicé con lo que ahora son los misioneros afroecuatorianos, y uno de ellos es Carlos, que ha abierto un camino y ha transformado la cultura en camino de crecimiento humano, espiritual y de evangelización. Nosotros como agentes de pastoral debemos perder el miedo a creer en la gente y a confiar en ellos. No lo van a hacer como nosotros pensamos que se deben hacer las cosas, pero lo van a hacer a su manera, con sus recursos, con su riqueza humana, espiritual y material también, ¿sí? Y sin duda nos van a sorprender, pero no ellos. Dios nos va a sorprender a través de ellos, porque sin duda Él va a sacar mucha riqueza escondida que nosotros no éramos capaces de mirar.